Hay dolores que no hacen ruido, no se ven en el rostro, no se cuentan a nadie, pero están ahí, consumiendo por dentro. Y entre todos los filósofos hubo uno que se atrevió a mirar de frente esa angustia que casi todos intentan esconder: Søren Kierkegaard. Él entendió que la angustia no siempre aparece en los peores momentos. A veces surge justamente cuando todo parece normal. Cuando sonríes, sigues adelante, cumples con todo, pero por dentro sientes un vacío que no sabes explicar. En este video vas a descubrir 7 ideas profundas de Kierkegaard sobre esa angustia silenciosa que muchas personas viven pero casi nunca confiesan. Y puede que, al escuchar una de ellas, sientas que alguien por fin puso en palabras eso que llevabas demasiado tiempo callando. Kierkegaard fue el filósofo que reveló por qué la angustia aparece justo cuando todo parece estar bien. Y esa idea sigue siendo inquietante incluso hoy, porque rompe con una de las creencias más comunes que tenemos sobre el sufrimiento: la idea de que solo sentimos angustia cuando algo va mal. Muchas personas creen que la angustia siempre nace del caos, de la pérdida, de la crisis visible, del fracaso evidente. Pero Kierkegaard percibió algo mucho más profundo y mucho más incómodo. A veces la angustia aparece precisamente cuando no hay una tragedia clara que la explique. Aparece en medio de la rutina, en la calma aparente, en los días normales, en los momentos en que todo parece estar en orden. Y eso desconcierta, porque nos obliga a aceptar que el dolor del alma no siempre tiene una causa externa fácil de señalar. Hay personas que tienen trabajo, familia, salud, planes, responsabilidades cumplidas, incluso momentos de alegría, y aún así sienten dentro de sí una inquietud difícil de nombrar. No saben explicarla. No entienden por qué, si en teoría todo está bien, algo en su interior sigue sintiéndose inestable. Sonríen, conversan, siguen adelante, cumplen con lo esperado, pero en ciertos momentos, cuando el ruido baja y se quedan a solas consigo mismas, aparece una sensación extraña, casi como un vértigo interior. No siempre es tristeza, no siempre es desesperación. A veces es una especie de vacío, una presión silenciosa, una pregunta sin forma, una incomodidad que no grita pero tampoco desaparece. Y precisamente ahí es donde Kierkegaard se vuelve tan actual, porque él comprendió que esa angustia no es una falla absurda ni una exageración emocional, sino una señal profundamente humana. Para Kierkegaard, la angustia no surge solamente de lo que hemos perdido, sino también de lo que somos y de lo que podríamos llegar a ser. El ser humano no vive únicamente enfrentando hechos concretos, vive también frente a posibilidades. Y las posibilidades, aunque a veces parezcan algo positivo, también pesan. Elegir pesa. Poder cambiar pesa. Saber que uno podría vivir de otra manera pesa. Darse cuenta de que la vida no está completamente definida y que, en algún nivel, cada persona tiene que asumir quién es y qué hará con su existencia, genera una tensión interior enorme. Por eso, la angustia puede aparecer incluso cuando todo alrededor parece estable, porque no nace solo de lo exterior, nace del encuentro con uno mismo. Nace cuando, aunque todo parezca en orden, el alma siente que hay preguntas que siguen abiertas. Eso explica por qué tantas personas se sienten extrañamente vacías en etapas que se suponía debían traer paz. Logran aquello que deseaban, alcanzan ciertas metas, organizan su vida, construyen una imagen estable frente a los demás y sin embargo descubren que la sensación de plenitud no llega como imaginaban. En vez de alivio absoluto, aparece una inquietud nueva. En vez de una calma definitiva, surge un silencio incómodo. Porque cuando desaparece la urgencia de perseguir algo, muchas veces queda al descubierto una pregunta más profunda. ¿Y ahora quién soy realmente? Kierkegaard vio que el problema no es solo no tener respuestas, sino vivir huyendo de las preguntas esenciales. Mientras uno corre detrás de obligaciones, planes, ruido y expectativas, puede distraerse de sí mismo.
Pero cuando todo parece estar bien, ya no hay tanto dónde esconderse. Entonces, la interioridad habla. Kierkegaard fue el filósofo que reveló por qué la angustia aparece justo cuando todo parece estar bien. Y esa idea sigue siendo inquietante incluso hoy, porque rompe con una de las creencias más comunes que tenemos sobre el sufrimiento, la idea de que solo sentimos angustia cuando algo va mal. Muchas personas creen que la angustia siempre nace del caos, de la pérdida, de la crisis visible, del fracaso evidente. Pero Kierkegaard percibió algo mucho más profundo y mucho más incómodo. A veces, la angustia aparece precisamente cuando no hay una tragedia clara que la explique. Aparece en medio de la rutina, en la calma aparente, en los días normales, en los momentos en que todo parece estar en orden. Y eso desconcierta, porque nos obliga a aceptar que el dolor del alma no siempre tiene una causa externa fácil de señalar. Hay personas que tienen trabajo, familia, salud, planes, responsabilidades cumplidas, incluso momentos de alegría, y aún así sienten dentro de sí una inquietud difícil de nombrar. No saben explicarla. No entienden por qué, si en teoría todo está bien, algo en su interior sigue sintiéndose inestable. Sonríen, conversan, siguen adelante, cumplen con lo esperado, pero en ciertos momentos, cuando el ruido baja y se quedan a solas consigo mismas, aparece una sensación extraña, casi como un vértigo interior. No siempre es tristeza, no siempre es desesperación. A veces es una especie de vacío, una presión silenciosa, una pregunta sin forma, una incomodidad que no grita pero tampoco desaparece. Y precisamente ahí es donde Kierkegaard se vuelve tan actual, porque él comprendió que esa angustia no es una falla absurda ni una exageración emocional, sino una señal profundamente humana. Para Kierkegaard, la angustia no surge solamente de lo que hemos perdido, sino también de lo que somos y de lo que podríamos llegar a ser. El ser humano no vive únicamente enfrentando hechos concretos, vive también frente a posibilidades. Y las posibilidades, aunque a veces parezcan algo positivo, también pesan. Elegir pesa. Poder cambiar pesa. Saber que uno podría vivir de otra manera pesa. Darse cuenta de que la vida no está completamente definida y que, en algún nivel, cada persona tiene que asumir quién es y qué hará con su existencia, genera una tensión interior enorme. Por eso la angustia puede aparecer incluso cuando todo alrededor parece estable, porque no nace solo de lo exterior, nace del encuentro con uno mismo. Nace cuando, aunque todo parezca en orden, el alma siente que hay preguntas que siguen abiertas. Eso explica por qué tantas personas se sienten extrañamente vacías en etapas que se suponía debían traer paz. Logran aquello que deseaban, alcanzan ciertas metas, organizan su vida, construyen una imagen estable frente a los demás, y sin embargo, descubren que la sensación de plenitud no llega como imaginaban. En vez de alivio absoluto, aparece una inquietud nueva. En vez de una calma definitiva, surge un silencio incómodo. Porque cuando desaparece la urgencia de perseguir algo, muchas veces queda al descubierto una pregunta más profunda. ¿Y ahora quién soy realmente? Kierkegaard vio que el problema no es solo no tener respuestas, sino vivir huyendo de las preguntas esenciales. Mientras uno corre detrás de obligaciones, planes, ruido y expectativas, puede distraerse de sí mismo. Pero cuando todo parece estar bien, ya no hay tanto donde esconderse. Entonces la interioridad habla. Kierkegaard fue el filósofo que entendió la angustia silenciosa que nace de vivir para agradar a todos. Y esa es una de las formas más dolorosas de sufrimiento, porque casi nunca se ve desde afuera. Quien viva así suele parecer amable, responsable, comprensiva, presente, correcta. Es la persona que intenta no decepcionar, que mide sus palabras, que piensa 2 veces antes de decir lo que realmente siente, que se acostumbra a cargar con expectativas ajenas como si fueran parte natural de la vida. Desde fuera, incluso puede parecer alguien fuerte, equilibrada o admirable,
Pero por dentro, muchas veces hay un cansancio profundo que no sabe explicarse fácilmente. No porque haya hecho algo malo, sino porque ha pasado demasiado tiempo alejándose de sí misma para conservar el amor, la aprobación o la paz con los demás. Kierkegaard comprendió que existe una angustia que no nace del fracaso, sino de la renuncia silenciosa a la propia verdad. Es una angustia extraña porque no aparece de golpe ni siempre estalla en una crisis visible. A veces se instala lentamente. Comienza cuando una persona se acostumbra a priorizar lo que esperan de ella por encima de lo que realmente piensa, desea o necesita. Primero parece algo pequeño, casi inofensivo, ceder un poco para evitar conflicto, callar una opinión para no incomodar, sonreír aunque algo duela, decir que sí cuando por dentro se quiere decir que no, adaptarse una vez más para no perder el lugar que ocupa en la vida de otros. Pero lo que al principio parece un simple gesto de convivencia, con el tiempo puede convertirse en una forma de traición interior. Y lo más inquietante es que muchas veces esta forma de vivir recibe elogios. La persona que se acomoda, que no molesta, que siempre entiende, que siempre está disponible, suele ser vista como madura, generosa o noble. Casi nadie nota el precio oculto de esa imagen. Casi nadie pregunta cuánto dolor hay en una vida construida sobre la necesidad de ser aceptada. Porque agradar puede volverse una prisión muy elegante, una prisión sin barrotes visibles, pero con reglas constantes. Hay que ser suficiente para todos, hay que responder bien, hay que no fallar, hay que no cansar, hay que sostener cierta versión de uno mismo para no perder cariño, pertenencia o validación. Y cuando una persona vive demasiado tiempo bajo esa lógica, empieza a sentirse cada vez más lejos de lo que es. Esa distancia interior es precisamente donde nace la angustia silenciosa de la que hablaba Kierkegaard. No siempre se siente como un grito, a veces se siente como una incomodidad difusa, una pesadez en el alma, una sensación de ir por la vida interpretando un papel que ya no encaja del todo. Es levantarse cada día y cumplir con todo, pero notar que algo esencial se ha ido apagando. Es conversar con los demás y al mismo tiempo sentir que nadie está escuchando la parte más real de ti, porque ni siquiera tú te permites mostrarla. Es la extraña tristeza de ser querida por lo que ofreces, por lo que facilitas, por lo que representas, pero no saber si serías amada de la misma manera si dejaras de sostener esa versión complaciente de ti misma. Kierkegaard vio con claridad que el ser humano no solo sufre por lo que le falta, sino también por lo que reprime. Y cuando una persona reprime constantemente su verdad para conservar la armonía con los demás, algo dentro empieza a volverse insoportable. No necesariamente de manera dramática, sino lenta, como una grieta que casi no se nota al comienzo, pero que con el tiempo atraviesa toda la estructura. Entonces aparecen preguntas que incomodan más de lo que parecen. ¿Qué parte de mí se volvió invisible? ¿Cuántas veces me adapté solo para no ser rechazada? ¿Cuánto de mi vida elegí realmente y cuánto solo obedecí para sentirme aceptada? Son preguntas peligrosas, porque una vez que despiertan, ya no es tan fácil volver a dormirlas. Kierkegaard fue el filósofo que mostró que la angustia no te destruye, te despierta. Y esa idea es poderosa porque cambia por completo la forma en que muchas personas entienden su dolor. Normalmente se piensa que la angustia es solo algo negativo, una sensación que hay que apagar cuanto antes, una molestia emocional que interrumpe la calma. Pero Kierkegaard vio algo más profundo. A veces la angustia aparece no para hundirte, sino para despertarte. Llega cuando has vivido demasiado tiempo en piloto automático, repitiendo rutinas, cumpliendo expectativas y callando preguntas que en el fondo sabes que siguen vivas dentro de ti. Por eso la angustia incomoda tanto, porque obliga a mirar, te enfrenta con lo que estabas evitando, con las decisiones que no has tomado, con la vida que quizás estás aceptando sin sentirla verdaderamente tuya.
No siempre viene a romperte, a veces viene a despertarte de una existencia vacía, de una comodidad falsa o de una versión de ti misma que ya no encaja con lo que eres. Y aunque ese despertar da miedo, también puede ser el inicio de algo más honesto. Kierkegaard entendió que hay dolores que no llegan para acabar contigo, sino para mostrarte que no puedes seguir viviendo lejos de ti. La angustia en ese sentido no es solo una herida, también es una señal, una llamada incómoda, sí, pero profundamente humana. Porque a veces, justo cuando sientes que todo tiembla por dentro, en realidad lo que están haciendo es una nueva forma de verte, de entenderte y de empezar a vivir con más verdad. Kierkegaard fue el filósofo que explicó por qué esconder la angustia solo la vuelve más profunda. Y esa idea resulta tan incómoda como verdadera, porque toca una costumbre muy humana, la de hacer todo lo posible para que nadie note lo que pasa dentro de nosotros. Muchas personas aprenden desde muy temprano a disimular, a seguir sonriendo aunque algo por dentro se esté quebrando, a responder que todo está bien porque parece más fácil que intentar explicar un dolor que ni siquiera ellas mismas entienden del todo, a llenarse de tareas, de ruido, de obligaciones, de conversaciones superficiales, de distracciones interminables, solo para no quedarse a solas con esa inquietud interior que, en silencio, sigue creciendo. Y precisamente ahí es donde Kierkegaard vio uno de los movimientos más trágicos del alma. Cuando una persona no enfrenta su angustia, no la elimina, solo la entierra más hondo. Esa es una de las razones por las que la angustia escondida puede volverse tan pesada, porque no desaparece por el hecho de no ser nombrada, no se disuelve porque se la ignore, no pierde fuerza porque se la cubra con una rutina impecable o con una apariencia de control. Al contrario, muchas veces se vuelve más compleja, más confusa, más difícil de alcanzar. Lo que no se mira de frente empieza a actuar desde la sombra, y entonces la persona ya no sabe exactamente qué le pasa, pero se siente irritable, cansada, extrañamente vacía, más impaciente consigo misma, menos presente, menos viva. No siempre logra relacionar ese malestar con la angustia que lleva tiempo evitando. Solo nota que algo dentro pesa más de lo que debería, como si la vida cotidiana se hubiera vuelto más dura sin una razón visible. Kierkegaard entendió que el ser humano tiene una capacidad inmensa para huir de sí mismo, no siempre con grandes gestos, sino con pequeñas evasiones diarias. Se puede huir trabajando demasiado, complaciendo a todos, buscando entretenimiento sin pausa, llenando cada minuto de estímulos, aferrándose a lo conocido, evitando las preguntas profundas, postergando cualquier momento de silencio. Desde fuera, todo eso puede parecer normal, incluso funcional, pero por dentro puede ser una estrategia para no escuchar una voz incómoda que insiste en aparecer. La angustia no siempre llega como una explosión, a veces llega como un susurro persistente. Y cuando una persona se acostumbra a tapar ese susurro una y otra vez, termina debilitando su relación con su propia interioridad. Lo más inquietante es que esconder la angustia suele comenzar como un intento de protegerse. Nadie quiere sentirse vulnerable sin saber qué hacer con eso. Nadie disfruta mirar de frente un vacío que no entiende, un miedo que no tiene forma clara, una inquietud que no se resuelve con una respuesta sencilla. Entonces parece lógico evitarla. Parece más práctico seguir adelante, sostener la imagen, cumplir con lo esperado, actuar como si todo estuviera bajo control. Pero Kierkegaard vio que ese gesto aparentemente defensivo tiene un costo enorme. Porque cada vez que una persona se obliga a no sentir lo que siente, se va alejando un poco más de la verdad sobre sí misma. Y cuanto mayor es esa distancia, más profunda se vuelve la angustia. Eso sucede porque la angustia no es solo una emoción molesta. Muchas veces es una señal de que algo en la vida interior está pidiendo atención, de que hay preguntas no resueltas, de que hay una fractura entre la vida que se muestra y la vida que realmente se vive por dentro, de que hay decisiones postergadas, verdades calladas, miedos disfrazados de normalidad. Cuando esa señal se ignora, no desaparece, cambia de forma. Puede volverse apatía,
Puede transformarse en una sensación constante de cansancio. Puede aparecer como irritación sin causa aparente, como vacío inexplicable, como una desconexión lenta con uno mismo. Y eso es lo que hace tan engañosa a la angustia escondida. Al no ser reconocida, empieza a infiltrarse en todo. A veces incluso se vuelve más difícil de nombrar con el paso del tiempo. Al principio tal vez era una inquietud clara, una incomodidad concreta, una sensación de que algo no estaba bien. Pero luego, después de meses o años de esconderla, se convierte en un malestar más difuso. Ya no es solo angustia, es una forma de estar en el mundo con menos alma, con menos presencia, con menos verdad. La persona ya no sabe exactamente cuándo empezó a sentirse así, solo sabe que se acostumbró a sobrevivir por dentro mientras aparentaba normalidad por fuera. Y esa doble vida interior agota muchísimo, porque mantener una máscara emocional estable exige una energía inmensa. No se trata solo de sufrir, sino de sufrir mientras se finge que no se sufre. Kierkegaard comprendió que el problema no es sentir angustia, sino relacionarse con ella como si fuera algo vergonzoso que debe ocultarse a toda costa. En ese intento de esconderla hay también una forma de juicio contra uno mismo, como si sentir esa inquietud fuera una debilidad, como si el alma tuviera que funcionar siempre en silencio, sin fisuras, sin confusión, sin temblor. Pero la interioridad humana no funciona así. La vida auténtica no nace de la represión perfecta, sino del encuentro honesto con lo que realmente nos habita. Por eso esconder la angustia no fortalece necesariamente a una persona. A veces solo la vuelve más extraña para sí misma. Y hay algo todavía más profundo en la mirada de Kierkegaard. Cuando alguien esconde su angustia durante demasiado tiempo, corre el riesgo de empezar a vivir lejos de su propio centro. Ya no actúa desde una comprensión sincera de lo que le pasa, sino desde la necesidad de mantener cierta apariencia. Necesita parecer fuerte, tranquila, estable, funcional. Necesita sostener la idea de que tiene todo bajo control. Y mientras más energía invierte en proteger esa imagen, menos espacio queda para escuchar lo que de verdad está ocurriendo en su interior. La angustia entonces se vuelve más profunda no solo porque permanece, sino porque queda aislada, sin lenguaje, sin reconocimiento, sin verdad. Kierkegaard fue el filósofo que descubrió la angustia que surge cuando ya no sabes quién eres. Y pocas experiencias son tan inquietantes como esa. Porque no se trata solo de sentirse triste o confundido por un momento, sino de notar que algo esencial dentro de ti ya no encaja como antes. Es seguir viviendo, seguir cumpliendo, seguir hablando con los demás, pero con una sensación extraña de distancia interior, como si una parte de ti se hubiera vuelto borrosa, como si en algún punto del camino hubieras dejado de reconocerte del todo. Esa angustia no siempre aparece de golpe. A veces nace lentamente, después de mucho tiempo adaptándote, callando cosas, tomando decisiones por inercia o viviendo más desde lo que se espera de ti que desde lo que realmente eres. Y un día, casi sin aviso, surge la pregunta que lo cambia todo. ¿En qué momento me alejé tanto de mí? Ahí es donde Kierkegaard se vuelve tan profundo, porque entendió que el ser humano no solo sufre por lo que pierde afuera, sino también por la pérdida silenciosa de sí mismo. Cuando ya no sabes quién eres, todo empieza a sentirse más pesado. Las decisiones cuestan más porque no sabes desde qué parte de ti elegir. Los días se vuelven raros porque aunque hagas lo de siempre, algo ya no se siente verdadero. Incluso los logros pueden perder brillo, porque de poco sirve llegar a ciertas metas si en el camino te fuiste quedando vacía por dentro. Y lo más doloroso es que muchas veces nadie nota esa crisis, porque por fuera la vida sigue funcionando. Pero por dentro hay un temblor constante, una especie de vacío que no siempre sabe explicarse con palabras. Kierkegaard vio que esa angustia tiene que ver con una fractura interior, con la distancia entre la persona que muestras, la persona que aprendiste a ser y la persona que en el fondo todavía busca existir con verdad. Y mientras esa distancia crece, aparece una incomodidad cada vez más difícil de ignorar. Ya no se trata solo de cansancio o de estrés,
Se trata de sentir que estás viviendo sin un centro claro, sin una identidad firme, sin esa sensación íntima de habitarte de verdad. Pero justamente ahí está una de las intuiciones más poderosas de Kierkegaard. Esa angustia, aunque duela, también puede ser una señal. Puede ser el momento en que por fin descubres que no puedes seguir viviendo lejos de ti misma. Puede ser el inicio de una búsqueda más honesta, más incómoda, sí, pero también más real. Porque a veces perder la certeza de quién eres no significa que todo terminó. A veces significa que ya no puedes seguir sosteniendo una versión de ti que no te representa. Y esa es la fuerza de su pensamiento. Kierkegaard entendió que hay una angustia que no nace del desastre exterior, sino del derrumbe silencioso de la identidad. Del momento en que una persona se mira por dentro y ya no sabe con claridad quién es, qué quiere o qué parte de su vida le pertenece de verdad. Y aunque esa experiencia asusta, también puede abrir una puerta. Porque cuando ya no puedes fingir que te reconoces en la vida que llevas, tal vez empieza, por fin, el camino de volver a encontrarte. Kierkegaard fue el filósofo que reveló que la angustia también nace del miedo a elegir tu propia vida. Kierkegaard entendió algo que todavía hoy incomoda profundamente. Muchas veces la angustia no nace solo del dolor, de la pérdida o del vacío, sino también del miedo a elegir. Y no cualquier elección, sino esa más difícil de todas, la de vivir de acuerdo con uno mismo. Porque elegir tu propia vida suena valiente, liberador, incluso inspirador, pero en la realidad también asusta. Asusta porque cada elección verdadera tiene un precio. Cuando una persona decide escucharse de verdad, también se arriesga a decepcionar expectativas, a salir de caminos ya marcados, a perder aprobaciones, a enfrentar dudas y a cargar con la responsabilidad de lo que haga con su existencia. Y esa libertad, que desde fuera parece un regalo, por dentro muchas veces se siente como vértigo. Para Kierkegaard, el ser humano no se angustia solamente por lo que le ocurre, sino por lo que podría hacer con su vida. Esa posibilidad de elegir es una de las experiencias más profundamente humanas, pero también una de las más inquietantes. Porque mientras todo permanece decidido por otros, por la costumbre o por la inercia, hay una especie de alivio engañoso. Uno sigue avanzando sin hacerse demasiadas preguntas, repitiendo lo esperado, moviéndose dentro de lo conocido. Pero cuando aparece la posibilidad real de elegir, todo cambia. De pronto ya no se trata de cumplir, sino de decidir. Ya no se trata de seguir el guión, sino de preguntarse si ese guión realmente te pertenece. Y en ese instante la angustia aparece, no como simple debilidad, sino como el temblor que produce la libertad. Eso explica por qué tantas personas sienten una inquietud profunda justo cuando están frente a una decisión importante, no siempre porque la opción sea mala, sino porque en ella se juega algo más íntimo, la posibilidad de volverse responsables de sí mismas. Elegir tu propia vida no significa simplemente escoger entre dos caminos externos, significa aceptar que nadie puede vivir por ti la parte más esencial de tu existencia. Significa asumir que, aunque escuches consejos, miedos, opiniones y presiones, llegará un momento en que tendrás que responder ante ti por la vida que estás construyendo. Y esa conciencia pesa. Pesa porque deja al descubierto una verdad incómoda. Seguir eligiendo lo que otros esperan también es una elección que puede alejarte lentamente de ti misma. Kierkegaard fue el filósofo que puso en palabras ese vacío inquietante que casi nadie se atreve a admitir. Kierkegaard entendió que existe un vacío que no siempre se ve desde afuera, pero que por dentro puede sentirse inmenso. No es necesariamente la tristeza más evidente, ni una desesperación que explota de inmediato, ni una crisis que todos logran notar. A veces es algo mucho más silencioso, y justamente por eso, más perturbador. Es esa sensación extraña de estar viviendo, cumpliendo, hablando, sonriendo, siguiendo adelante, y aún así sentir que algo esencial falta. Como si hubiera una distancia entre la vida que se muestra y la vida que realmente se experimenta por dentro. Como si en medio de todo lo cotidiano existiera un hueco que nadie ve, pero que uno carga a todas partes. Ese vacío inquietante es difícil de admitir porque no siempre tiene una causa concreta.
Muchas personas pueden señalar una pérdida, un duelo o una decepción clara, pero esta clase de vacío es más confusa. Puede aparecer en medio de una vida aparentemente normal, puede surgir cuando todo sigue funcionando, cuando la rutina avanza, cuando desde fuera incluso parece que no hay motivos para sentirse mal. Y precisamente ahí está lo más incómodo, no tener una explicación simple. Porque cuando no hay una tragedia visible, el sufrimiento se vuelve más solitario. La persona empieza a preguntarse por qué se siente así, por qué nada termina de llenarla, por qué incluso en los momentos tranquilos aparece esa inquietud de fondo que no logra desaparecer. Kierkegaard puso palabras a esa experiencia porque entendió que el ser humano no solo necesita sobrevivir o cumplir, sino encontrar una forma verdadera de habitar su propia existencia. Cuando eso no ocurre, cuando una persona vive demasiado desconectada de sí misma, de su verdad o de su interioridad, aparece un vacío que no siempre puede resolverse con más actividad, más logros o más distracciones. De hecho, muchas veces, cuanto más intenta llenarlo con cosas externas, más evidente se vuelve que el problema está en otro lugar. No es simplemente falta de ocupación, no es solo aburrimiento, es una carencia más profunda, la sensación de no estar tocando algo esencial en la propia vida. Por eso, este vacío inquietante da tanto miedo, porque obliga a sospechar que no basta con seguir haciendo lo que se espera, no basta con verse bien por fuera, no basta con mantener una rutina funcional. Hay una parte del ser humano que necesita verdad, sentido, presencia interior, y cuando esa parte se descuida durante demasiado tiempo, el vacío empieza a hablar. A veces en forma de angustia, a veces como cansancio del alma, a veces como una desconexión rara con todo. Y aunque cada persona lo sienta de manera distinta, el fondo suele ser parecido. La intuición de que algo importante se ha perdido, aunque no se sepa exactamente qué. Kierkegaard fue brillante porque no trató ese vacío como una simple debilidad, ni como una falla que deba esconderse. Lo vio como una señal profundamente humana. Una señal de que el alma no puede ser reducida a rutina, apariencia o costumbre sin pagar un precio interior. Y esa idea atraviesa todos los temas que hemos recorrido. La angustia aparece cuando todo parece estar bien, porque el dolor interior no siempre depende del caos externo. Nace también de vivir para agradar a todos, porque nadie puede alejarse demasiado de sí mismo sin sentir una fractura por dentro. No destruye solamente, también despierta, porque a veces llega para romper la mentira de una vida vivida en automático. Se vuelve más profunda cuando se esconde, porque lo que no se enfrenta con verdad no desaparece, solo desciende más dentro del alma. Surge cuando ya no sabes quién eres, porque perder el contacto con la propia identidad deja una inquietud difícil de nombrar. También nace del miedo a elegir tu propia vida, porque la libertad real tiene vértigo, exige responsabilidad y obliga a dejar atrás caminos que quizá nunca fueron verdaderamente tuyos. Y finalmente se convierte en ese vacío inquietante que casi nadie admite, porque después de muchas renuncias, silencios y evasiones, el alma termina sintiendo la ausencia de algo esencial. Todo esto hace que Kierkegaard siga siendo tan poderoso hoy, porque no habló de un sufrimiento superficial, sino de las heridas íntimas que muchas personas llevan en silencio. Habló de la angustia que no siempre tiene explicación rápida, del miedo de no estar viviendo con autenticidad, del peso de elegir, del desgaste de esconder lo que duele, del vacío que aparece cuando una persona se ha alejado demasiado de sí misma. Y quizá por eso sus ideas siguen tocando tan hondo, porque no hablan solo de filosofía, hablan de experiencias que muchísima gente siente, pero casi nunca logra poner en palabras. Si llegaste hasta aquí, probablemente una parte de ti reconoció algo en estas reflexiones. Tal vez no en todas, pero sí en alguna frase, en alguna incomodidad, en alguna verdad que te rozó por dentro. Y eso ya significa algo. Porque a veces el primer paso no es tener todas las respuestas, sino atreverse a reconocer la herida que uno llevaba demasiado tiempo ocultando. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estas 7 verdades de Kierkegaard te golpeó más fuerte? Escribe solo el número o una frase que resuma lo que sentiste.
Y si este video puso en palabras algo que tú nunca habías sabido explicar, suscríbete, dale like y compártelo con alguien que esté sonriendo por fuera, pero luchando en silencio por dentro. Porque a veces, una sola reflexión no cambia toda la vida, pero sí puede ser el comienzo de una verdad que ya no se puede ignorar.